Conferencias. Pues buenas noches a todos nuevamente. Permítame darles a todos la bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias en dermatología veterinaria. En esta ocasión, un tema muy interesante, un tema que a todos nos atañe al día a día en la clínica veterinaria y que estoy seguro que en esta ocasión les va a ser de gran utilidad. Y es para mí el día de hoy un verdadero placer y un gusto recibir en esta aula virtual al médico veterinario zootecnista Juan Pablo Márquez Arellano. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la unidad de medicina veterinaria y zootecnia, con 7 años de experiencia en cirugía de tejidos blandos y ortopedia, miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Veterinaria, con un curso especializado en cirugía de tejidos blandos y tórax y ortopedia, con un curso especializado también en cirugía y plastía palpebral, encargado del área de cirugía de ortopedia y tejidos blandos en el Hospital de San Francisco. Doctor Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. Es un gusto tenerlo con nosotros y dejo yo de compartir pantalla para cederle pantalla y micrófonos. Muchas gracias por estar acompañándonos este día y por esta charla tan interesante. Gracias, buenas noches. No sé si ahí me escuchan, que ahorita me perdí un poquito aquí con él. Te escuchamos perfecto, doctor, nomás Gracias, falta déjenme nada más para que se muestre tu pantalla. Aquí estamos y creo que ya está listo, ¿verdad? Y si ya cargó, adelante. Bien. Bueno, pues más que nada quisiera agradecer la oportunidad a ustedes. La verdad es que pues siempre me ha emocionado y me ha gustado el tratar de compartirlo, el tratar de hacer algo que pues para todos es algo importante, el estar ayudando a nuestras mascotas o a las mascotas en general y pues más que nada platicar un poquito de lo que hacemos en la clínica. Sabemos un poco que la clínica se inclina a la dermatología, se tiene algunas lesiones que normalmente son típicas en problemas dermatológicos, como son
las enfermedades de oídos. Y pues en esta ocasión quiero compartirles un poco lo que hacemos ahí y pues también para ver un poquito el panorama de unas cuestiones que quizá ya se hacen, quizá no se hacen, quizá está la duda de cómo lo hacemos, qué sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. A ver. Una disculpa, pero esto está medio... Ok, bueno. Entonces, pues, comenzamos. Aquí el tema principal va a ser las cirugías en oído. Sí, más que nada, ¿cuándo? ¿Para qué? Sobre todo, qué va a pasar con esa cirugía? ¿Va a ser bueno, no va a ser bueno? Y sobre todo, pues, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar nosotros en el paciente? Antes que nada, pues, un poco de recordatorio, ¿qué es el oído? ¿Qué patologías principalmente tiene el oído? ¿Qué cirugías del oído podemos implementar? Hay unas que en la realidad están muy fáciles, están muy a nuestro alcance y que relativamente pues no es algo que pudiéramos frenarnos en ese aspecto. Aquí pues por ejemplo el oído es un órgano que favorece la comunicación del perro. Sabemos que es uno de los órganos pues más importantes junto con el del olfato. Es un órgano que relativamente pues va a ser primordial para que ese chaparro esté activo, tengan una coordinación, tengan un desarrollo totalmente pleno. El oído, pues sabemos que está compuesto principalmente por el oído medio, el oído externo, el oído interno, y que dentro de esas estructuras anatómicas, pues va a haber distintas patologías, algunas muy comunes, algunas que nos topamos al día, algunas quizá no tan comunes, que relativamente pocas veces nos las vamos a topar, pero que bueno, vamos a estar ahí este, viendo con el día, ¿no? Con la consulta diaria. Una poca referencia sobre el oído humano tiene una capacidad auditiva aproximada de 150 decibeles, el oído del perro, el oído canino, de aproximadamente 550 decibeles, ¿no? Esto es una relación, el por qué un perro a veces es más sensible, el por qué un perro de repente escucha un cohete y sale corriendo, se mete bajo de la cama, por qué de repente tenemos esa sensación y viene el cliente, viene el propietario y nos lo expresa, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, esta ligera gráfica, pues aquí nos expresa en decibeles lo que nosotros escuchamos, no tanto el perro, aquí es una gráfica de decibeles humanos, cómo es que los sonidos, pues bueno, tienen ese estruendo, ¿no? ese ruido. Bien, algo importantísimo que nosotros debemos de considerar son las variantes anatómicas de la pina, o de la oreja, o el pabellón, ¿no? Como normalmente lo conocemos. Estas variantes van a determinar muchas veces la facilidad con la que se puede dar una patología o con qué cantidad de veces puede ser repetitiva esa patología. Sabemos que hay algunas variantes que pueden ser modificadas, algunos perros, por ejemplo, estas razas que normalmente ya no se hacen, pero anteriormente se hacía una práctica plástica para tratar un poco de estética. Desafortunadamente, pues traían problemas consigo. Algunas otras razas que son de oreja pendulante, algunas otras razas que tienen variantes en cuanto al tamaño, la forma, la posición. Todo ello va a ser importante que nosotros lo consideremos al momento de hacer una revisión y el momento de determinar qué va a pasar, qué tipo de tratamiento o resolución. Bien, algunas variantes más, algunas variantes de muy mala idea, que yo creo que a lo mejor ya es poco que nos lo topemos. Yo a la fecha de repente todavía me lo sigo topando con ese tipo de prácticas. Evidentemente ya no las hacemos nosotros, pero son cosas que de repente llegan y que pues esto va a traer una consecuencia, ¿no? Al final de cuentas, el pabellón o la pina es un agente protector del oído, es un agente reservor, funciona como una especie de antena parabólica, pero también da esa protección, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí desafortunadamente ese tipo de prácticas pues ya hay que tratar de eliminarlas. Estas principales patologías pues va a ser la otitis, yo creo que de, de gran número, en un gran porcentaje es lo que más vamos a ver, una otitis, y van a ser otohematomas, sí, eso también es muy frecuente que llegue. Tumores y más, pues bueno, de repente ahí sí ya
esos tumores, pues bueno, no son tan frecuentes, ya es menos probable que nos toque uno, sobre todo cuando no hacemos una clínica enfocada al oído, ¿no? Si habláramos de una consulta generalizada, pues normalmente va a ser la otitis, yo creo que en segunda instancia los tumores, los otomatomas, perdón, y en tercera instancia van a ser ya tumores y algunas otras anormalidades. Bien, pues la otitis como recordatorio sabemos que es un proceso multifactorial, es secundario, es importante determinarlo que la otitis nunca va a ser un agente primario, siempre va a derivar de una lesión secundaria, de un proceso autoinmune, de un proceso alérgico, de un proceso externo, un ácaro, hasta una garrapata, ¿no? Nos puede dar una otitis ahí. Entonces, algo importantísimo que nosotros tratamos de hacer y que la clínica en sí se preocupa por hacer, pues es determinar el origen, porque de esto va a depender un tratamiento clínico o en su defecto un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya cuando hablemos de una cronicidad o hablemos de un proceso que no se elimina, que no se quita, pues entonces ahí es donde vamos a empezar a planear qué vamos a hacer. Pero una otitis, pues bueno, siempre va a tener una cuestión primaria, hay que buscarla, hay que hacer un diagnóstico adecuado, o sea, no es tratar la otitis únicamente, es ver la causa y entonces tratar los signos y ya tratar la causa, porque si no quitamos la causa, la otitis pues va a estar recurriendo. Bien, sí, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, va a ser un proceso que esté seguido, nos vamos a desesperar y vamos a caer en esto, ¿no? Vamos a caer en cosas que a lo mejor nos hagan ideas que no, nos hagan tabú, de repente empezamos a pensar algunas otras cosas o derivar, digo, no es que esté mal derivar, pero yo creo que a veces hay situaciones que podemos resolver en nuestra clínica y no es tan complejo. Sí, entonces la otitis crónica, como les comentaba, pues va a derivar en un engrosamiento del canal, va a derivar en algunas lesiones de crecimiento cutáneo, de una cuestión este, de estenósica, una situación donde ya no pueda ni siquiera entrar a lo mejor un medicamento tópico, donde ya no sea posible hacer una limpieza, o definitivamente la incomodidad es tal que el perro ya no se deja manejar. Las primeras veces a lo mejor sí, después ya la señora se anda peleando por buscarlo debajo de la cama y ya es imposible hacer un tratamiento clínico. Entonces, ya cuando tenemos nosotros una causa definida y esa otitis es crónica y hay una cuestión que está afectando el canal, que está generando molestia, pues entonces vamos a pensar en la opción B, que es la cuestión quirúrgica. Sí, lo manejo como opción B porque normalmente vamos a tratar de hacer algo clínico y si no, pues entonces entra lo quirúrgico. Y en lo quirúrgico, pues es esto, es una nula respuesta al tratamiento, ya definitivamente no se medica, ya no se puede, ya se medicó, a lo mejor esa otitis ya sanó, pero vino a las 2 semanas otra vez la señora, enojada porque el perro volvió y porque el tratamiento no es lo que ella leyó en Google, y entonces va a empezar un problema de cronicidad, ¿sí? Y esa cronicidad nos va a llevar a una cuestión neurológica, inclusive nos puede llevar a una cuestión timpánica, y entonces la cosa ya se nos va a complicar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer nosotros es no dejar que la complicación sea mayor. Sí, yo en lo particular les platico un poquito, me ha gustado siempre ver las complicaciones, ir más allá de qué puede pasar, ir más allá de si ese problema no se soluciona, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a solucionar una complicación? Entonces, pues bueno, es común que encontremos de repente ya un síndrome vestibular, esto por lo que les comentaba, alguna cuestión neurológica, alguna cuestión ya por el equilibrio. Es importante también cuando tengamos una combinación de estos signos, descartarlo, ¿no? Lo que les comentaba al principio, no quedarnos nada más con el primer cuadro, siempre es buscar todo el panorama que está alrededor, todo ese abanico de posibilidades para poder determinar que la otitis es meramente por un agente específico y que lo que vamos a hacer nosotros prácticamente va a ser parte de la resolución del problema, porque a veces también terminamos operando y pues resultó que no, ¿no? Resultó que era una cuestión hipotiroidea y por eso tenía síndrome vestibular, resultó que tenía una cuestión neurológica, una meningitis, etcétera, y entonces va a empezar ahí una confusión. Entonces, siempre pues tratemos de llegar a un diagnóstico adecuado y cuando determinemos una cirugía, pues es porque definitivamente eso sabemos que le va a ayudar, pero que ya es una opción un poco más agresiva, ¿vale? Eh, una de las cirugías que normalmente se llegan a practicar aquí en ese tipo de, de enfermedades, pues es la técnica de SIP. ¿Sí? ¿En qué consiste esta técnica? Es prácticamente abrir el canal vertical
es hacer que ese canal tenga una mayor ventilación y que ese canal que está estenósico, que no puede tener un adecuado manejo clínico, pues lo podamos entonces nosotros trabajar. Esta técnica resume un poco a la patología propiamente del canal vertical. Sí, es muy importante determinar dónde está el problema, si es el canal vertical, si es el canal horizontal, si son ambos los que ya están afectados, para nosotros ver qué procedimiento vamos a usar. Sí, que ese procedimiento, como les comento, sea el adecuado y no genere alguna complicación de la que ya teníamos. Entonces, técnica de sí, pues la resumimos únicamente a una afección al canal vertical. ¿Qué va a pasar? Pues les comentaba que mejora la ventilación, disminuye la humedad, hay menor probabilidad de que haya bacterias y levaduras por la cuestión de luz, por la cuestión de temperatura, por muchos factores que cuando el canal está cerrado, pues son predisponentes para que eso crezca. Bien, esta técnica es relativamente sencilla, no requiere de mucho entrenamiento, requiere obviamente de un equipo adecuado, requiere de un equipo práctico para quirófano. Eh, lo que vamos a hacer aquí es tratar de ubicar el canal vertical en su punto, en su final, donde comienza el horizontal. Lo podemos hacer con unas pinzas, lo podemos hacer con unas pinzas de disección, unas pinzas de hemostasis, y marcamos ese punto. Una vez marcado ese punto, entonces vamos a hacer nuestros cortes ya, vamos a delimitar dónde es ese canal y vamos a tratar de nosotros empezar a hacer ya una disección por planos, vamos a quitar piel hasta llegar a la parte cartilaginosa. Relativamente lo que estamos buscando es tratar de no lastimar, ¿sí? De no generar más trauma ahí del que ya trae. Entonces es importante elegir bien nuestros instrumentales. De repente el apoyo con un electrocauterio es bueno. En tejidos un poco vulnerables como estos llega a ser un poco más traumático por el proceso inflamatorio, pero también lo usamos bastante y no hemos tenido tanto problema con ello. Pero sí es importante elegir pues todo esto, ¿no? Yo creo que la preparación complementaria de una técnica que ya supimos, que ya leímos, que ya vimos que vamos a trabajar, ver alrededor qué hay de nosotros y con cómo lo vamos a trabajar, con qué lo tenemos para trabajar. Entonces, una vez que nosotros localizamos ese canal vertical, vamos a hacer una disección y vamos a cortar en dos planos, ¿sí? La intención es que el canal baje, esta parte baje hacia acá, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros exponer el canal vertical y entonces logremos esa ventilación que estamos buscando. Ya una vez que tengamos la ventilación, pues bueno, vamos a llevar estos puntos de sutura a la piel y ahí vamos a hacer el cierre. Como les comentaba, pues es una cirugía que no es compleja, es una cirugía que está muy al alcance de muchos, nos va a dar una buena resolución del problema y hay bajo porcentaje de complicación. Sí, hay que evidentemente cuidar pues un ambiente estéril, hay que cuidar una buena preparación de instrumental y la complicación pues llega a ser poca o nula, ¿no? Dependiendo ya del manejo postoperatorio y previo que nosotros hagamos. Bien, como les comentaba, pues bueno, la otitis de repente va a ser muy persistente, ¿sí? A pesar a veces de que hagamos una cuestión quirúrgica donde creamos que nosotros ya solucionamos el problema, pues bueno, a las 2 semanas, a las 3 semanas de que dimos de alta, viene el paciente, el problema reincide, va más allá y entonces el paciente pues mejor nos va a dar la razón, ¿no? Mejor si abre un OnlyFans, mejor retírate de esto porque no es lo tuyo. Entonces, aquí la importancia de esto que quiero compartir con ustedes, pues es que tengamos un poco de precaución en ese aspecto. A veces subestimamos el diagnóstico, subestimamos los agentes iniciales o los agentes primarios y nunca los cambiamos y resulta que el problema pues venía de una croqueta, venía de una atopía, venía de una cuestión este, alergénica y nunca nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, a veces, como les comentaba, llega a ser un proceso crónico donde está una calcificación del conducto. Aquí entrarían también un poco los tumores, porque eso quizá no sea crónico como tal, pero bueno, es una patología que de repente también es causa de una otitis y solamente estamos viendo la parte superficial. Sí, algo muy importante que deben de considerar es siempre pues echarle una vista al oído. Casi nunca se hace y creo que es una práctica muy,
muy poco utilizada, este, porque los aparatos, pues bueno, también están limitados a ciertos, lugares por lo que se dedica, ¿no? O sea, de repente en la clínica del día, en la clínica diaria, no siempre se cuenta con un videotoscopio, pero sí a lo mejor un otoscopio un poco más simple, donde podamos nosotros al menos asomarnos un poco y ver qué está pasando ahí. Sí, entonces, los procesos que implican el canal vertical y horizontal, pues bueno, van a darnos afectaciones que vayan directo a la UI, entonces ahí la cosa sí se nos va a complicar un poco más. Sale aquí, por ejemplo, unas imágenes de algunos pacientes ya con cuestiones más crónicas, con otitis más complicadas, que ya quizá la primera medicación, las gotitas y la limpieza, pues no fue del todo suficiente. Aquí no sé si puedan apreciar, esta es una imagen, es una radiografía donde nosotros vemos ya una calcificación del conducto. Aquí técnicamente ese es el conducto y ya está calcificado, o sea, esto técnicamente no se debería de ver. ¿Sí? Algo importante de esto también es que no dejen de lado la imagen. Como les decía, echarse un clavado ahí ese oído, empezar a verlo, es importante, pero siempre, siempre procuren tomar una radiografía cuando tengan un problema de otitis. Yo creo que más de una vez van a detectar un problema como este, más de una vez van a detectar algo más allá que pueda estar generando la otitis, y ahí entonces podemos nosotros abordar más condiciones, no más temas. Bien, otra imagen, esta es una calcificación, también es un canal auditivo, este es unilateral, aquí solamente es un lado el que está con el proceso de calcificación, es un lado meramente el que se trabajó, el otro también tenía un problema, no estaba tan crónico, pero bueno, aquí prácticamente estoy el que estaba con esa complicación y es lo que les comento, ¿no? Aquí a lo mejor lo que estamos tratando de evaluar, pues es una vista general de las huellas timpánicas, una vista general de las estructuras que complementan el canal auditivo, para nosotros poder determinar que no haya masa, sospechamos de alguna lesión, inclusive interna, pues entonces ya nos vamos a una imagen un poco más especializada, una tomografía, una resonancia, etcétera. Bien, cuando hablamos de una calcificación, cuando hablamos de un tumor, cuando hablamos de una cuestión que está en el canal horizontal, aquí sí ya vamos a pensar en que si el problema de primera instancia no lo podemos corregir, o evidente vemos que no es corregible clínicamente, pues nos vamos a meter ya a una cuestión quirúrgica. Sí, aquí lo que vamos a buscar hacer es quitar esa incomodidad del paciente. En un principio les comentaba que lo que tratamos nosotros de hacer es que la mejora del paciente sea rotunda. La mejora va a llegar un paciente ya con una cronicidad, con un síndrome vestibular, y quitamos el canal auditivo y el síndrome vestibular no se quita, pero el dolor sí, y la molestia sí, y la otitis sí. Entonces quitamos el problema técnicamente. ¿Sale? Algunas secuelas pueden quedar, pero ya lo que vamos a buscar es que él esté cómodo. Entonces, una de las técnicas también que trabajamos es la ablación total del canal auditivo. Esta es una cirugía un poco ya más compleja, requiere un poco más de entrenamiento, sobre todo por las estructuras que nosotros podemos toparnos ya en ese camino. Hay estructuras que delimitan mucho la funcionalidad hacia los demás órganos, hacia el ojo, hacia la boca, hacia la cuestión muscular y neurológica de la cara. Entonces, sí es importante que esta técnica pues ya la estudiamos un poco, la preparemos y al final de cuentas, pues bueno, tratemos de dar la mejor resolución, ¿sí? Esta imagen la realidad es que me gustó bastante porque está simplificada y de una radiografía nos delimitan ahí un aproximado de cómo se comportan los nervios, ¿no? ¿Qué nervios nos vamos a topar ahí? ¿Qué nervios hay que cuidar? Porque les comento de repente una mala praxis, quitamos un nervio de esos, lo cortamos y pues vamos a dejar una complicación tremenda, ¿no? Y ya no nada más es, o era el tumor en el canal auditivo, ahora va a tener ya una cuestión para el párpado, una cuestión neurológica y pues bueno, ahí la cosa ya se nos va para abajo. Entonces, siempre es importante pues hacer un repaso general de nuestra anatomía. Es importante que nosotros no subestimemos lo que ya sabemos. De repente caemos en un bache donde yo hago una cirugía, la he hecho 100 veces y ya no la estudio. Yo lo que trato de hacer siempre es, antes de entrar a una cirugía, pues paso y doy una leída, doy una repasada, a pesar de que la he hecho
muchas veces. Yo les puedo decir que repaso una OVH y una OVH es una cirugía que he practicado un par de veces y aún así la repaso, aún así veo qué cosas hay. Y al principio les comentaba, me gusta ver las complicaciones, qué pasa si me da una hemorragia, qué pasa si corto algo que no era, cómo lo voy a solucionar, cómo voy a darle yo esa solución o esa resolución al paciente. ¿Sí? Entonces, esta cosa es importante. Bueno, este esquema es un poco a blanco y negro, me hubiera gustado tenerlo a color, pero lo que estoy señalando aquí es la ramificación de la arteria carótida. Entonces, ojo con esto, porque una vez que entramos aquí al canal auditivo, es como un campo minado. De repente nos vamos a topar o con la ramificación del nervio trigémino, el nervio ocular, nervio olfatorio, o con este tipo de ramificaciones arteriales que tienen pues un gran impacto, ¿no?, en toda la cabeza del paciente, y que si por error lo cortamos o lo diseccionamos, nos vamos a meter en un problema y lo primero es que nos vamos a asustar y hasta nos desmayemos, ¿no? En cirugía, porque es un sangrado enorme. Una vez a mí me pasó, les platico, me pasó un incidente y afortunadamente pudimos resolucionarlo, pero fue el mínimo toquecito a una ramificación de estas y créanme que el chorro salió 3 metros y era un chorro que parecía ahí una fuga de agua y de una avenida. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Las cuestiones musculares, la realidad es que el tema muscular no es algo que nos preocupe mucho. Es importante que nosotros hagamos una disección adecuada y que abordemos de manera adecuada, sobre todo para evitar un proceso inflamatorio o evitar un proceso muy traumático. Pero el tema muscular en el canal, el tema muscular en la pina, pues no hay irrigaciones tan importantes, no hay inserciones tan importantes que nos compliquen, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que es fácil el abordaje, lo que es complejo es lo que está ahí de lado, ¿sí? Todo este tipo de ramificaciones neurológicas y arteriales, eso es lo que es un poco más complejo. Entonces, normalmente lo que vamos a buscar, pues, es hacer una disección total del canal, hacer una disección donde nosotros podamos exponer y en toda esta zona de aquí abajo poder palpar la huella timpánica para poder hacer nosotros una adecuada extirpación. A veces no tiene mucho caso que no lleguemos hasta acá, creemos que ya llegamos al canal, ya no sentimos una consistencia cartilaginosa, ahí cerramos y bueno, vamos a tener una otitis subterránea, vamos a tener una otitis interna del perro que no va a cesar y que nos va a dar problemas y que en un par de días, una semana, ese perro va a llegar a fistular y va a seguir teniendo un problema. Entonces, aquí sean muy cuidadosos, tengan mucho tacto. Yo por lo general trato de estar palpando mucho ese tipo de estructuras con cuidado, porque la palpación pues también puede limitar un proceso inflamatorio, podemos lastimar algún tejido y lo que vamos a buscar es pues tratar de identificar bien las estructuras. Y esto ya nosotros tenemos que entrar con una imagen preestablecida en nuestra cabeza, de anatomía, de qué es lo que vamos a quitar, porque una vez que esto lo cortamos empieza la sangre y en el libro no está así, en el libro está muy bonito, pero en la vida real todo es sangre, entonces ahí ya se nos pierde el mundo y es donde empezamos a batallar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Pues relativamente es un cierre completo del oído. Es algo importante que yo lo manejo con el cliente porque el cliente de repente cree que la orejita va a seguir con el orificio, va a seguir funcional, va a seguir escuchando y no, o sea, es prácticamente clausurar totalmente el oído. Ese oído ya alguna vez existió, va a tener historia ahí, pero ya no va a haber funcionalidad, no va a haber absolutamente nada. Y pues bueno, esto es importante que lo manejen porque más de una persona pues llega a impactarse, ¿no? Con eso. Es un tema muy similar a una enucleación. De repente trabajamos una enucleación con un paciente y ¿cómo, doctor, que le va a sacar el ojo? ¿Y por qué? Y no hay una prótesis. Empieza el tema estético y empieza el tema de cómo se va a ver y qué va a pasar y ya le voy a hablar de ese lado y le tengo que hablar más recio o qué vamos a hacer con él, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de factores, manéjenlos, manejen siempre sus complicaciones, manejen siempre qué puede pasar, que el dueño esté enterado de qué puede pasar, sobre todo cuando hacemos una ablación. ¿Por qué? Porque si de repente no manejamos una complicación y desafortunadamente nos pasa, pues el dueño va a llegar a los 2 días con un machete, ¿no? O sea, porque está pasando algo ahí que no esperaba él esperaba todo bien, todo claro, miel sobre hojuelas, y resulta que no. Entonces, siempre es tratar de manejar todos los aspectos que circulan, ¿no? Ese tipo de procedimientos. Entonces, pues sí, aquí la cuestión es tratar de esclarecerlo. Sí, y pues bueno, lo que les comentaba que son complicaciones esperadas,
que no deben de pasar. ¿Y por qué esperadas? Porque ahí está en la región, porque ahí son estructuras que están ahí y que podemos llegar a lastimarlas. Pero lo marco bien, no debe de pasar, ¿sí? Hay una lesión del trigémino y sus ramas, ¿sí? Puede haber un reflejo palpebral nulo, que eso va a ser condenarlo prácticamente toda su vida, o a estarle poniendo gotas, o ya a lo mejor hacer una transposición de una glándula salival hacia el conducto. O sea, quizá para tratar de solucionarlo hay otras técnicas. Yo creo que lo que no queremos es hacer una cirugía y tener que corregir otra con otra cirugía y estar terminando con muchas complicaciones. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque podemos lastimar algo seriamente y que ese ojo se comprometa, que esa estructura se comprometa, ¿sí? Las lesiones de la rama carótida, pues bueno, va a haber una hemorragia. Créanme que hay una hemorragia considerable. Y eso, de repente tenemos gente ahí trabajando, tenemos gente de prácticas que está asistiendo y caen desmayos. O sea, es impactante la fuerza con la que sale un sangrado cuando se lastima la arteria carótida. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hay que separarlas, hay que usar alguna cuestión. Normalmente uso Penrose para ubicar las estructuras, hacemos una especie de amarre, las localizamos y las separamos. Entonces, yo ya las tengo ahí seleccionadas, ya me es más fácil ver el Penrose y sé que ahí hay algo y no nada más deducir lo que ahí está y de repente se nos va la fuerza de más y damos un piquete donde no. Entonces, hay que tratar de estar al pendiente con todo ese tipo de condiciones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, las complicaciones que yo les comento que es muy frecuente que pudiera presentarse, pues es una ptosis palpebral, donde ese músculo deja de tener una irrigación neurológica, deja de estar activo y evidentemente pues van a venir lesiones que ya las comentamos, que nos va a empezar a generar complicaciones, nos va a empezar a generar cuestiones que no queremos estar ahí lidiando, ¿sí? Puede venir un síndrome de Horner, puede venir una cuestión del tercer párpado, o sea, hay muchas cosas que se pueden dar, entonces, pues sí, tengan mucho cuidado con ello. Como manera secundaria, pues bueno, aquí si hay una cuestión palpebral, si hay una poca irrigación lagrimal, pues entonces nos va a dar esto y ya no tenemos un problema, ya no solamente era el oído, ahora es el ojo y ahora tenemos dos problemas, ¿sí? Entonces, este tipo de complicaciones, pues hay que tratar de resolucionarlas lo más que se pueda. Otra cosa que vemos nosotros comúnmente, pues son los otohematomas. Sí, estas condiciones donde llega el perro con esa oreja llena de líquido, donde el dueño llega y todo asustado, que qué pasó, es muy frecuente, es una situación secundaria también. Sabemos que un otohematoma va a originarse por el movimiento excesivo de la cabeza, va a haber ruptura de los vasos sanguíneos, va a haber ruptura ahí de las arterias, y entonces hay esa hemorragia y está pues ese acúmulo de líquido ahí, ¿no? Entonces siempre va a ser una lesión secundaria. Hay que ver la causa, porque si no esa automatoma va a estar reincidiendo. Es importante que nosotros determinemos cuál es la causa. Vuelvo a lo mismo, aquí a lo mejor pudiéramos ponerle una cuestión terciaria inclusive. ¿Por qué? Porque la otitis es secundaria y el automatoma puede ser terciario a una otitis que fue secundaria. ¿Me explico? Entonces, aquí ese tipo de patologías, pues siempre es hacer un análisis desde fondo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se dio? ¿Cómo vamos a nosotros tratar de solucionarlo para que no esté reincidiendo tanto o definitivamente para que no reincida? Y entonces, un esquema de las irrigaciones de la pina, que es lo que normalmente vamos a ver. Algunos perros llegan a tener una irrigación bastante marcada. Yo creo que hay razas muy características, ¿no? Si habláramos de a lo mejor un Dachshund, habláramos de repente un Weimaraner, o sea, que son perros con una vascularidad muy marcada en la oreja, pues bueno, podemos ahí nosotros darnos una idea de esas estructuras, ¿sí? Pero este esquema representa ahí la irrigación que tiene la oreja y pues la predisposición que tiene a lesionarse cuando hay un impacto excesivo, cuando hay un movimiento de más. Este, estas imágenes, pues bueno, son las típicas imágenes del bolis, la orejita de bolis, y que, como les comentaba en un principio, pues vamos a tratar de resolucionar. Aquí hay una cuestión muy interesante porque en la clínica, pues ya prácticamente no se está haciendo esto,
Estas imágenes las puse porque es algo que comúnmente lo hacemos. Yo creo que es una de las técnicas más frecuentes. Hay algunas más novedosas, ¿no? Como esta de estar haciéndolo con un punch, hacer varios hoyitos, hacer una especie de coladera y poner puntos de fijación. Lo que vamos a buscar es el tema estético, ¿sí? Los que hemos trabajado un otematoma, sabemos que a veces el resultado no llega a ser el más estético, porque esa oreja se empieza a acartonarse, de chicharrón. ¿Sí? Lo que pasa aquí es que hay un efecto secundario de la granulación, hay una contracción de la piel, hay una retracción, y entonces vamos a tener una oreja de chicharrón, ¿no? La famosa oreja de boxeador. Entonces, la clínica se ha estado preocupando un poco por esos temas. Hay un ensayo, hay un piloto muy interesante, que ahorita se los voy a mostrar, que está bastante bueno y que pueden también implementarlo. La realidad es que ha estado funcionando. A algunos pacientes les ha ido bastante bien y ya no estamos haciendo esto. Ya los automatomas prácticamente los solucionamos de una forma muy diferente, que no es meramente quirúrgico, pero eh, quise mencionarlo porque, bueno, es parte también de las patologías que vamos a usar, ¿sí? Es importante que si estamos trabajando de esta manera, siempre aislemos nuestros puntos de sutura. ¿Por qué? Porque es una zona bastante dolorosa, es una zona bastante sensible, y lo que va a pasar es que si no aislamos esos puntos de sutura, el quitarlos se va a convertir en una pesadilla, ¿no? Vamos a terminar sedando otra vez al perro para poder tratar de quitarlos, y vamos a terminar haciendo aquí nuevamente otras incisiones. Entonces, hay muchas formas de aislarlo. Hay quienes usan botones, hay quienes usan este venoclisis cortado, ¿no? Yo creo que todos hemos alguna vez aplicado, pero sí es importante que aíslen sus puntos de sutura. Por lo contrario, acá no es tan necesario aislarlo, porque la técnica es muy diferente. Sí se pueden aislar, también lo recomendaría, pero aquí se trabaja de manera diferente. Aquí lo que se hace es una especie de colador. Si alguien lo trabaja de esa forma, se dará cuenta que es hacer múltiples hoyitos en toda la pina para que ese líquido drene, y entonces la contracción no sea tan localizada, porque aquí la contracción se va a ir a esta zona donde va a ser nuestra granulación. O sea, el proceso cicatrizal se va a dar en todo por la fibrosis, pero al final de cuentas la contracción va a empezar de aquí y termina en chicharrón. Entonces, esa técnica de acá hace que... ¿Sí? Sí, es que Perdón. se va de repente la señal, entonces. A ver, ¿ahí me escuchan? No. Sí, doctor, se escucha. Más bien se activó un micrófono. Ok, Adelante. bien. Entonces, bueno, les comentaba sobre esta otra técnica que puede ser variante. ¿Sí? Lo que vamos a buscar es resolucionar el problema en el momento, quitar esa incomodidad, porque esa oreja duele evidentemente, y vuelvo a lo mismo, buscar la causa de ese tomatoma, buscar la causa de ese movimiento agresivo que tiene. ¿Sí? Una vez me tocó un caso muy particular, se los platico, sobre un tomatoma que corregimos. Aquí dentro de la técnica de sutura se dejaron los cabos muy largos. Entonces, ¿qué hacen esos cabos? Que empezaban a picar la orejita, y le daba esa sensación al perro de cosquilleo, ¿no? Le daba esa sensación de la típica sensación del mosquito en la oreja, ¿no? Entonces el perro empezaba a sacudir la cabeza y ese automatoma reincidía. Entonces, obviamente nos estuvimos partiendo la cabeza ahí un par de veces para tratar de delimitar por qué estaba con esa reincidía, por qué estaba con tanta incomodidad. Estábamos encima con los analgésicos, estábamos encima con los antiinflamatorios, y al final de cuentas la solución era cortar los cabos. Entonces, a veces hay cosas tan sencillas, tan insignificantes, que no las vemos en el momento, y que, como les he venido diciendo en la plática, hay que ser muy visuales, hay que prestar mucha atención a pequeños detalles que de repente van a hacer algo diferente en el paciente, ¿no? Y que puede generar que la resolución sea mucho más sencilla. Sí, entonces, lo que les comentaba, pues bueno, se va a dar una retracción cutánea por la granulación. Todo proceso granular, todo proceso que se maneje con una granulación o de manera segunda intención, va a tener un efecto de contracción. Sí, entonces, normalmente en la oreja, pues lo que va a pasar es que se va a hacer ese efecto acartonado, y va a empezar un proceso fibroso excesivo. O sea, se va a hacer ahí una oreja de chicharrón, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya es una oreja que es más rígida, es una oreja que ya no es tan flexible, y que estéticamente, pues el propietario le hace un poco de ruido.
es importante que si trabajamos este tipo de técnicas, igual platiquemos las posibilidades, las complicaciones. O sea, que el dueño sepa que el perro va a terminar con una coliflor ahí. ¿Por qué? Porque si no lo sabe, al final de cuentas va a llegar y decir, oye, doctor, yo te traje un perro bien con una tomatoma y tú me lo entregas con una coliflor. Entonces, ¿qué pasó? Este ensayo, pues bueno, se los comento aquí. La verdad es que está muy bueno. Eh, Habla sobre el tratamiento con corticoides. Sí, es un ensayo que vale mucho la pena leer. No se los puse todo porque no quiero aquí leerles una hoja de un ensayo de varias páginas. Entonces, creo que es importante señalar aquí la participación de la clínica, los doctores en dermatología, tanto el doctor Alberto como las doctoras que están ahí con él, los doctores que están participando en esto, y que al final de cuentas el resultado ha sido bastante bueno. Entonces, vale la pena implementarlo, intentarlo, calarlo, ver cómo les funciona y pues bueno, a lo mejor es dejar de hacer una cirugía, pero el resultado puede ser mucho más satisfactorio, perdón, puede ser un poco más agradable. Sí, entonces esta técnica pues consta prácticamente en hacer un drenaje de ese líquido, hay que puncionarlo, hay que sacarlo, evidentemente hay que preparar la zona donde lo vamos a hacer. No requiere de un proceso sedativo, eso es algo importantísimo, no requiere un proceso anestésico. De repente sí una cuestión local, hay algunos tópicos, hay algunas pomadas, algunos aerosoles que podemos usar que nos dan una anestesia local y que eso nos puede ayudar a trabajar más cómodo. Evidentemente pues hay que ver al paciente, ¿no? Hay que ver el trasfondo de que el paciente se deje, no nos vamos a meter a pelear ahí con un cocodrilo por tratar de pincharle la oreja. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es drenar ese líquido, vamos a hacer exprimirlo por completo y vamos a aplicar un corticoide que es la acetato de triamcinolona. Y aquí viene una presentación que podemos nosotros usar y posteriormente manejarlo de manera sistémica con prednisolona a una dosis de 1 miligramo por kilo, unos 10 días y estar evaluando. Hay que ver, como les comento, la causa primaria, porque puede llegar a reincidir. O sea, el perro puede volver a sacudir la cabeza y estos vasos se van a romper. Si no, algo que yo siempre les comento también a los propietarios es que el hecho de que a veces tratemos una patología o que en este caso, cuando hacemos cirugía, el hecho de que operemos una situación no nos va a exentar de que no se vuelva a lastimar, ¿no? A veces cuando hacemos una cirugía ortopédica, el cliente cree que por tener una cirugía ortopédica en su perro, el perro está ya exento de cualquier otra fractura. Entonces siempre es importante remarcar ese tipo de cosas y que sepan que la reincidencia pues se puede dar, ¿no? Que no siempre es como les comentaba la resolución a la primera instancia, que es lo que vamos a buscar, que el proceso o el problema, perdón, se resolucione de primera instancia y al final de cuentas pues no tengamos que estar trabajando nuevamente con él. Sí, entonces aquí lo que vamos a buscar siempre pues es buscar el origen de las patologías, saber que si es una otitis, si es un problema tumoral, si es un problema de calcificación, si es un problema crónico ya de levaduras, etcétera, este, buscar la causa. Las cirugías que nosotros podemos implementar en los oídos son estas las más principales, la técnica de SIP, que es, recordando un poquito el abordaje al canal vertical, la ablación total del canal auditivo, que es ya quitar prácticamente todo el canal auditivo, quitar canal horizontal, canal vertical, inclusive a veces hasta bulla. Y la cuestión con los otomatomas, pues bueno, es ver la forma de cómo solucionarlo y buscar la causa. ¿Sale? Entonces, eh, les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho el regalarme estos minutos, el compartir con ustedes lo que trabajamos nosotros ahí en la clínica diaria, lo que hacemos más cosas, pero bueno, creo que platicar un poquito de esto está interesante porque son unas patologías que normalmente subestimamos y que llega la otitis, lo vemos así, damos un tratamiento muy tópico, muy básico, y si no, pues lo derivamos, ¿sí? La verdad es que no es malo derivar, yo creo que derivar también es tratar, pero hay cosas que podemos hacerlas nosotros y es cuestión nada más de perder un poquito el miedo, perdón. Esta imagen se las dejo, me gustó mucho, la verdad es que es una reflexión bastante buena, quien la ha visto y quien la ha leído lo entenderá, pero el objetivo de este perro es alcanzar
a esa ave. Sí, desafortunadamente ese objetivo va a tener un final trágico. Entonces, muchas veces así nosotros lo vemos, vemos unos objetivos bastante buenos, vemos unos objetivos que son muy tentadores, pero que no pensamos en ese final trágico que nos puede tener. Entonces, tengan mucho cuidado con los objetivos, hay que centralizarlos bastante bien y, pues bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, por mi parte sería todo. Si hay alguna duda, con mucho gusto podemos platicar. Buenas noches. Si me pueden ayudar con sus preguntas a través del chat, con todo gusto estamos recibiéndolas para pasárselas al doctor. O si alguien gusta abrir su micrófono, puede levantar la mano o adelante si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. De igual manera, me gustaría comentarles que en el chat para todos ustedes tenemos una pequeña encuesta de satisfacción en la cual nos van a poder dar sus comentarios, áreas de mejora para en las próximas conferencias, en las próximas pláticas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué antiinflamatorios usa comúnmente, doctor? Manejamos AINES por a veces la agresión de la cirugía. Si habláramos de una cirugía que va a ser una ablación, tratamos de manejar AINES. De repente la otitis puede estarse manejando con corticoides, ¿sí? Pensando en un poco más la cuestión alergénica, la cuestión inmunomediada. Pero ya cuando vamos a hacer una cuestión quirúrgica, AINES. Siempre en cirugías tratamos de manejar AINES. Hay algunas excepciones donde yo manejo corticoides, pero no es el caso aquí. Aquí el caso es AINE. La mayoría de las cirugías son antiinflamatorios no esteroidales. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Ahí mencionaste, por ejemplo, que el tratamiento para un otohematoma utilizas una tipo como perforaciones, hacer agujeros dentro del cartílago auricular de la piel para estar drenando ese líquido, sacar ese líquido. Aquí en este caso podríamos utilizar, por ejemplo, un catéter, ¿se puede decir? Mira, honestamente creo que sería un poco, o sea, sí se puede usar el catéter, pero para drenarlo todo. Pero dejar un catéter ahí no sería de mucha ayuda porque va a ser únicamente una vía la que tenga de salida. Entonces lo que buscaríamos es que si ese líquido se esté drenando de manera continua, por eso es que dejamos inclusive abierto. Hay alguna otra técnica, no la puse ahí en la imagen, pero hay algunas incisiones que se hacen en rombo, donde literalmente se quita el pedazo o el tejido de piel para que el líquido esté drenando. Sí, hay que considerar que hay un proceso hueco, que hay un proceso de espacio muerto y que va a seguir produciendo líquido la oreja, perdón. Entonces, dejar un catéter creo que no lograríamos mucho, a lo mejor sí el drenaje se va a dar, pero va a ser muy lento. Lo que hacemos aquí, o para puntualizar un poquito la imagen, normalmente ya no lo trabajamos. O sea, ya estas imágenes que yo les compartí es de lo que comúnmente se hace a la fecha. Hay clínicas que todavía lo hacen, un otomatoma todavía se trata de esa forma, pero nosotros ya no. Entonces quise compartir esas imágenes porque es lo que normalmente nos identifica, pero nosotros ya hace un rato que no se maneja así, lo manejamos con el corticoide, o sea, drenamos todo el líquido de la oreja, drenamos todo el líquido serosanguinolento y una vez que está drenado, instilamos la cantidad de corticoide correspondiente y eso va a generar que haya un proceso de absorción, o sea, va a empezar a ser un proceso de adherencia y la otitis prácticamente va a quedar resuelta. Hay que complementarlo, hay que seguir manejando cuestiones inflamatorias que son los corticoides. Ahí manejamos la prednisolona a dosis de 1 miligramo.
Pero en cuanto a la pregunta, doctor, creo que yo no sería tan práctico dejar solamente el catéter porque va a ser únicamente la vía, que esa vía en cuanto se llegue a tapar, pues ya, el catéter no va a servir de mucho. Ok. Sí, yo pensaba dejar, dije, pues, si se pudiera dejar unos 2 o 3 catéteres, ¿sabes? Estar que esté fluyendo y saliendo todo el líquido que se va a ir acumulando, pues dije, pues pudiera funcionar, pero ya me lo está aclarando. Sí, sí, yo creo que, o sea, el concepto es bueno, ¿no? Al final de cuentas, la idea tiene un principio lógico bueno, pero creo que sería más incómodo para el paciente traer ahí un colgajo de 3, 4 catéteres y yo creo que el movimiento de cabeza va a ser mucho mayor porque él no va a saber qué es eso. Si no es como que le digamos, te vamos a poner 4 y no te muevas en 5 días porque eso te va a ayudar. No, va a sentir ahí la cantidad de aretes y lo que va a hacer es estar más desesperado. Ah, ok. Sí, pero yo generalmente cuando hago el tomatoma sí hago la incisión y hace un Ajá. vendaje de la cabeza y me ha funcionado y sí al principio cuando yo empecé con a tratar los hematomas, tomatomas sí, como tú mencionas, se producía un acartonamiento de la cartícula auricular, pero ya con el vendaje no me ha producido tanto, me ha quedado muy buena cicatrización y con poco acartonamiento. Sí, 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 la verdad es que a veces hay buena resolución. Sí, tiene mucho que ver también los principios regenéricos del paciente, pero en su mayoría, como hay un proceso de segunda intención, o sea, no podemos nosotros frenar de todo esa retracción que se hace de la piel. Pero sí, ahí, a mí, yo cuando hacía ese tipo de cirugías, pues también no se cartonaba tanto, algunas sí, algunas no, dependía mucho también, inclusive depende mucho del tipo de pina, ¿sí? O sea, no es lo mismo trabajar a lo mejor una oreja pequeña de un pitbull a trabajar un otomatoma de un perro de un, no sé, un tobo de Burdeos o un otomatoma inclusive de un Basset Hound, o sea, que son cosas ya más complejas. Digo, la realidad es que también la predisposición es menor a la de un Basset Hound, son pocos los que me ha tocado hacer, yo creo que contados, porque la predisposición a un otomatoma es menor a un perro de estas otras condiciones, pero sí puede tener una buena resolución si se hace esa técnica y hacemos un aplanamiento de la zona para evitar la contracción. Sí, claro. Ok, gracias, doctor. No, de que, Doctor, tenemos más preguntitas. sí, Dicen, en el caso del otomatoma, del uso del sacabocado, que es un punch. el instrumental, el punch que estabas utilizando, ¿es solo en piel o se perfora el cartílago? Ah, qué buena pregunta. Solo en piel. Sí, solamente lo que vamos a buscar es sacar el líquido que se va a acumular entre el tejido cartilaginoso y la piel. Entonces es importante que hagamos el corte únicamente en la piel, porque si nos vamos hasta el cartílago, al rato vamos a tener que poner unos expansores al perro para que se vea bien y decirle al dueño que es rockero, ¿no? Porque si no le va a caer unos hoyos ahí tremendos. Entonces, sí, no, el corte siempre va a ser únicamente en la piel para tratar de que el líquido esté saliendo, porque se forma entre el cartílago y la piel. O sea, voy a ver si me explico, queda piel, queda cartílago y queda piel. Entonces, alrededor de todo eso se va a hacer el acúmulo de líquido. Gracias. Fernando Beltrán nos pregunta, ¿qué tipo de sutura recomienda utilizar en la reducción del hematoma auricular? Pues una sutura que no se absorba o que la puedas quitar de manera fácil, porque normalmente es un proceso que llega a llevar de, de 2 a 3 semanas. Nada más para no perderme en la pregunta. Es hablando de otomatoma, ¿no? A ver, repítame un poquito al final. Dice, ¿qué tipo de sutura recomienda utilizar en la reducción del hematoma auricular? Ah, ok, sí. Sí, es que de repente entendí, dije, ah, caray, no, es el conducto. No, cuando hablamos de un otomatoma, le comentaba, es una sutura que no se absorba. ¿Por qué? Porque va a haber algunos componentes que hay que analizar dentro de las suturas. Si habláramos, si profundizáramos un poco más en el tema quirúrgico, la elección de la sutura es un paso muy importante. A veces usamos una sutura porque es la que tenemos ahí enfrente, o porque es la que me salió más barata, o porque es la que tenemos más, ¿no? Entonces, es muy importante siempre saber qué tipo de sutura vamos a usar, en dónde, por qué y qué patrón. En este caso,
Lo que buscaríamos es una sutura que no se absorba y que la capacidad de retención microbiana sea menor, ¿sí? Entonces, si tú comparas una sutura absorbible que pueda ser trenzada con una sutura nylon, que es un monofilamento, pues la nylon va a tener mucho menos posibilidad de que se adhieran bacterias ahí en el tejido que una absorbible trenzada por todos esos huequitos que va a ser la trenza, que son microscópicos, pero bueno, estamos hablando de bacterias también microscópicas. Entonces, el tipo de sutura adecuado es una sutura de nylon. Hay que usar un calibre, yo pensaría que 2 ceros, 0, que no sea muy grueso también, porque si no va a incomodar bastante, y que no sea muy delgado, porque si no va a rasgar, porque esa contracción que les hablo al momento de que se da, pues también llega a rasgar y al final quitar la sutura es un cohete. Entonces, sutura de nylon no absorbible y aislar los puntos. Eso es muy importante, que aíslen los puntos, porque si no, quitar la sutura también, les comento, van a tener que volver a sedar al paciente y va a terminar ahí unos cortes pues no deseables. Muchas gracias, doctor. ¿De una vez? Tenemos una última pregunta, aparentemente. Dice, ¿es recomendable usar antibióticos por vía sistémica o tópicos? Pues, ¿para qué patología? Quisiera que fuera un poquito más específico. Voy a tratar de complementarlo, pero yo creo que si hablamos de un manejo quirúrgico en general, siempre va a ser una vía sistémica. Siempre vamos a usar un medicamento que nos mueva en sangre, que esté en el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque la antibioterapia va a ser también algo fundamental. Sí, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en una zona relativamente contaminada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando donde hay un proceso infeccioso o donde ya hay un proceso malacético de levadura o cualquier patología que esté ahí. O sea, no es que vayamos a entrar a una zona estéril. ¿Me explico? Entonces, los antibióticos, si hablamos de una cirugía en sí, tienen que ser sistémicos, ¿sí? O si no podemos manejar una antibioterapia tópica en una cuestión quirúrgica. La complicación va a ser mayor o las posibilidades van a ser mayor. Entonces, si hablamos de una otitis, si hablamos de un proceso infeccioso localizado que no hacemos cirugía, pues sí, muchas veces el tratamiento es tópico, el tratamiento vamos a manejarlo directamente en la zona afectada. Pero si hablamos de una cirugía, ya sea técnica de SIP, ya sea ablación total del canal auditivo, o los que hacen corrección de otomatoma, hay que manejar sistémico, ¿sí? Hay quienes manejan de depósito, de repente hacer ese trabajo en un gato, en un felino, donde el felino no se deja manipular, pues hay que poner un medicamento que nos asegure al menos un par de días que va a estar bien. Pero sí, siempre es sistémico, en cirugía es sistémico. Muchas gracias, doctor. Nos llegó de último momento un par de preguntas. Muy bien, adelante. Van a ser, son cortitas. Dice, en cirugía de canal auditivo, ¿lo expones y lo dejas así o posteriormente lo reconstruyes? Lo que vamos a hacer aquí es cerrar por planos y tratar de... Bueno, quiero entender la pregunta así. Evidentemente yo voy a quitar algo que está ahí, que me va a generar un espacio muerto. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar los planos musculares que nosotros incidemos, y vamos a tratar de dejar el menor espacio posible muerto. Es muy importante que consideren un sistema de drenaje, porque si no, lo más seguro es que amanezca un cachetote y que eso nos frustre las suturas, nos haga una disencia de puntos por la tensión que se va a generar y al final de cuentas se nos abra nuestra zona de incisión. O que el líquido que se empiece a acumular por el efecto granulatorio, pues también nos juegue una mala jugada. Entonces, lo que hacemos es reconstruir por planos, empezar a unir los músculos que nosotros quitamos alrededor y tratar, a lo mejor no buscar que quede como si no hubiera pasado nada, pero sí tratar de que quede el menor espacio posible muerto, y indispensable, yo creo que es obligatorio, dejar un sistema de drenaje, puede ser múltiple, puede ser muscular o puede ser percutáneo, pero sí que quede un sistema de drenaje, un Penrose, creo que lo que normalmente usamos. Hay quienes podemos aplicar a lo mejor una guía donde podemos estar haciendo succión, pero yo creo que un Penrose es suficiente.
y pues sí, cerrar por planos. Hay que reconstruir la zona. Gracias. Y la última pregunta, doctor. Nos mencionas, ¿es recomendable utilizar antiinflamatorios vía local en un otohematoma? Pues la verdad es que no los trabajamos así. Yo creo que hablando de un antiinflamatorio local, pues vamos a hablar de quizá de una pomada, quizá de algo que sea un poco menos agresivo. No, yo creo que lo ideal sería volver a la cuestión sistémica, como hablamos de los antibióticos, y que el efecto sea este, más agresivo en ese aspecto. Aquí lo local siempre se va a delimitar a un proceso no tan agresivo, ¿sí? A excepción de un ojo, vaya. Si habláramos de un ojo, pues sí, normalmente el tratamiento local y no sistémico, hay algunas excepciones, pero si hablamos de un otohematoma, si hablamos de una ablación, si hablamos de un SIP, lo que vamos a buscar es que el paciente tenga el mayor confort. ¿Por qué? Porque si no va a seguir sacudiendo la oreja. Entonces, si nada más manejamos un antiinflamatorio tópico, creo que el efecto no va a ser tan óptimo como si lo hiciéramos de manera sistémica y ese perro va a terminar ahí salpicando a cada rato ahí a los propietarios o a la pared o a donde esté, porque va a estar sacude y sacude la cabeza. Entonces, aquí lo que recomendaría sería irnos por la base sistémica y dar una buena combinación y un buen efecto analgésico y desinflamatorio. Muchas gracias, doctor. Pues son todas las preguntas. Muy bien. Doctor Juan Pablo Márquez, la verdad es que es un tema muy interesante. Te agradezco y agradezco la asistencia de los demás. No sé si quieras cederles algunas palabras a nuestros asistentes. Pues sí, yo creo que gracias por darme unos minutos, por regularme unos minutos de su tiempo. Y como les comenté al principio, quería compartirles algo de que normalmente hacemos, de cómo trabajamos en la clínica, algunas cosas que a lo mejor son un poco subestimadas y que yo creo que están al alcance de muchos. No me queda más que agradecerles el permitirme compartir un poquito esto con ustedes y pues que me hayan regalado su tiempo de estar aquí con nosotros en este tema y pues aprovechando y agradecemos también a Difarmed, agradecemos a los patrocinadores que estuvieron enfrente, agradezco de manera individual también al doctor Alberto, que estamos aquí con ellos y que pues bueno, vamos a estar ahí trabajando de manera pues puntual. Muchísimas gracias por tus palabras, doctor. Pues muchas gracias a todos. Como último comentario, en el chat está recordándoles un enlace que los va a llevar a una encuesta de satisfacción. Se los agrego nuevamente en el caso de quien no lo haya visto. Esta encuesta de satisfacción a nosotros nos sirve para observar puntos de mejora en estos ciclos de conferencias y en las que vengan, para que sea mucho más satisfactoria satisfactoria la experiencia para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia. No me queda más que agradecer al doctor, a todo el foro y presentarles un inicio o nuestra siguiente fase en este ciclo de conferencias de dermatología con la doctora Tsiri Castillo Valerio. Y este va a ser un tema de parásitos internos desde el punto de vista dermatológico. El 25 de noviembre, 9 de la noche, los esperamos, no falten. Contamos con su asistencia. Muchísimas gracias y buenas noches.